digamos, tiene esa característica. Entonces, es el lugar propicio donde ya me he enfrentado a esta tarea de tener que probar ideas ante un público muy, muy exigente y además agradecer también que Diego me comente. No sé si después del comentario seguiré agradeciendo, pero por el momento agradezco mucho. Bueno, el texto que quiero presentar, que se llama Contextualismo, Actitudes Normativas y Unidad de los Sistemas Jurídicos, se presenta a partir del problema de la unidad de los sistemas jurídicos y cómo se ha enfrentado actualmente, en particular por el convencionalismo jurídico. Tratando de presentar una crítica o tomándome de una crítica que se le ha presentado en distintas ocasiones al convencionalismo jurídico, para luego proponer algunas ideas que yo creo que podrían ayudar a corregirlo o, y esto es algo que podríamos discutir, tal vez simplemente no seguirlo. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo cierta simpatía por por el espíritu que tiene el convencionalismo jurídico. Ya diré por qué. Bueno, en el texto que les pasé tengo 3 notas. Una acerca de la regla de reconocimiento, otra y 2 sobre qué dice el convencionalismo acerca de ella. Se los paso porque voy a ir hablando de otras cosas y, digamos, estas citas ayudan a enfocar lo que yo quisiera decir, el objeto de mi crítica hasta acá. Entonces, por eso se los entrego para que después no nos olvidemos de tenerlo. Bueno, el tema de la unidad de los sistemas jurídicos es un tema muy discutido en la filosofía del derecho, en nuestra tradición en particular. Y desde que surge el Estado-Nación, pero incluso de antes ha sido un tema súper recurrente. Y el positivismo jurídico ha tratado de dar respuesta porque se le presenta también como un problema. Y uno podría decir que hay una tesis compartida entre Hart y Kelsen, más allá de todas las grandes diferencias que tienen, que es con la cual yo quiero comenzar, que dice que por lo menos se tienen que dar 2 cosas para explicar la unidad de los sistemas jurídicos. Por un lado, que exista una norma que permita identificar normas y permita diferenciar distintos sistemas, más allá de cuál es la naturaleza, cómo funciona esta norma, algo que después podemos conversar. Y esto vinculado sumado a una eficacia dentro de la comunidad de este sistema. ¿Sí? Los 2 autores hacen conversar de distinta manera estas 2 cosas, pero uno podría decir que las 2 son imprescindibles, ¿sí? A pesar de que usualmente se ha identificado en la discusión posterior, sobre todo centrada en la discusión en torno al trabajo de Hart, se ha centrado mucho la discusión en qué significa tener una regla de reconocimiento más que qué significa tener un sistema eficaz, o cómo los 2 conversan. De hecho, uno podría ver que es habitual que la respuesta se trate de dar una misma respuesta a las 2 cosas, digamos, que la forma en que se caracteriza la regla de reconocimiento, en cierto sentido, también permite identificar qué significa que un sistema sea eficaz. ¿Por qué? Porque si asumimos una idea que es común de que la regla de reconocimiento es una regla social o es una práctica social, podemos decir que depende de cierta regularidad y cierta convergencia de comportamiento y ciertas actitudes de las personas que finalmente significa una especie de eficacia. Yo creo que esto no es tan adecuado hacerlo porque me parece que lo que supone la eficacia de un sistema jurídico en una comunidad es algo mucho más, incluye más elementos que simplemente identificar el seguimiento de una regla de reconocimiento concreto. Esto también por otra cosa, porque además la discusión no solamente se ha centrado en eso, sino que se ha centrado en entender que la regla de reconocimiento es una norma que siguen y que constituyen las acciones de los jueces en particular. Primero los operadores jurídicos y luego los jueces. Cada vez se dice. Me parece que ese foco no es necesariamente el mejor y en parte eso es algo que voy a tratar ahora. Por lo menos ampliándolo a todos los operadores jurídicos y no solo a los jueces, que significa contar con una regla de reconocimiento.
Bueno, como es sabido, tanto la tesis de Kelsen como la de Hart, esta tesis compartida acerca de cómo se puede identificar la unidad de los sistemas jurídicos, recibió una serie de críticas, donde la de Dworkin es particularmente importante y famosa, y las críticas, ¿cierto?, en este caso, y ha obligado a replantearse muchas cosas. Y aquí es donde surge el convencionalismo, diciendo por una parte, diciéndole a Dworkin, diciéndole que en realidad no, lo que él entiende por convencionalismo, lo que él entiende por hechos, tiene múltiples problemas, y también, por otro lado, diciendo que si uno quita estos malos entendidos, uno podría ver que estamos menos alejados de las cosas positivas que tiene tu visión, o simplemente tú estás completamente equivocado, ¿cierto? Entonces, aquí es donde aparecen las citas que yo les comparto. Voy a tomar como modelo, como los elementos de la regla de reconocimiento, de una definición que da Damiano Canale en un texto sobre la costumbre jurídica. No es tan relevante ese tema. Me parece que es más o menos pacífica, para mí suficientemente pacífica la definición que da Damiano Canale en su texto. Dice, en la perspectiva de Hart, la regla de reconocimiento, R, prescribe que una norma N debe ser tratada como perteneciente al ordenamiento si y solo si resultan satisfechos dos conjuntos de condiciones. R es generalmente utilizada por los funcionarios como regla de conducta en la individuación de las normas que pertenecen al ordenamiento. Esa era la primera condición. Y la segunda es, R está acompañada de la asunción del punto de vista interno por parte de los funcionarios, o sea, de la creencia calificada que la conducta prescrita por R debe tenerse. Además de lo que ya comenté de centrarse solo en los operadores, voy a obviar eso por el momento. Uno puede ver las dos condiciones, cuestiones que son importantes para cómo el debate se ha dado. La primera habla de que generalmente es utilizada por los funcionarios, ¿sí?, para identificar normas, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos cosas por lo menos. Una es algo que me parece que es correcto, que usualmente se identifica una regularidad en la utilización, y esa es la segunda cosa, de ciertos criterios, cuya función es identificar normas que pertenecen al sistema. Usualmente esto quiere decir que el contenido de la regla de reconocimiento tiene que ver por lo menos con fuentes del derecho, con cómo las fuentes del derecho interactúan entre sí, y otra serie de cosas que no siempre están claros cuáles son los límites de qué es lo que está y qué es lo que no está, pero por lo menos tenemos estos patrones de identificación. Y luego, y este es el punto que me parece relevante, habla de las actitudes que tienen las personas que la tratan como una regla, que este es un punto clave en la idea de Hart, ¿cierto? Y a mí me parece que es correcta. Y que tiene que ver con la idea de que las personas que la tratan como una regla dicen que lo que se sigue de esa norma es algo que debe realizarse. Esa idea de que hay un lenguaje prescriptivo, un lenguaje normativo, en el cual con el cual trabajamos en el día a día en el derecho, en la práctica jurídica, que le da sentido a esto como una regla. Bueno, entonces las críticas de Dworkin son bien conocidas, ¿cierto? Y una respuesta ha sido la del convencionalismo. Por eso están estas citas, ¿sí? La primera es decir, bueno, como yo les comentaba, la respuesta que tiene una respuesta general que tiene el convencionalismo de Dworkin, me parece que uno podría decir que está bien. No es, a pesar de que voy a retomar algunas cosas de Dworkin, no es mi foco de atención esta respuesta a la primera gran problema que presenta Dworkin. Pero lo que me interesa es ver cómo se caracteriza desde el convencionalismo la regla de reconocimiento. Entonces, el primer punto es una cita, un texto de Lorena Ramírez y José María Brajosana, que está en el libro que editaron hace un par de años y que tiene una versión en inglés reciente, ¿sí? Y define los hechos convencionales, hacen una definición de los hechos convencionales. Me centro en ellos porque uno podría decir que es la última versión refinada del convencionalismo, otra cuestión que podemos discutir. Y acá está el primer punto de en qué constituyen los hechos convencionales.
La cita dice: los hechos convencionales se caracterizan por la presencia de un comportamiento recurrente, por creencias acerca del mismo que constituyen una razón para seguir dicho comportamiento y por un conjunto de expectativas generadas a partir del conocimiento común de estas circunstancias. Bueno, ¿qué tiene de positivo este tipo de acercamiento a, digamos, lo que es un hecho convencional o lo que es que estemos ante una convención? En primer lugar, satisface la tesis de las fuentes sociales, ¿sí? En el sentido de que pareciera ser que no necesita nada más que el comportamiento de ciertas personas que interactúan de la manera en que ellos lo presentan para poder decir que existen ciertas realidades normativas. Y luego, lo interesante es que presenta una tesis acerca de cómo funciona esto, ¿sí? Y para eso se centran en las creencias acerca de las creencias de otros, ¿sí? Pero no solamente en términos de qué puedo esperar de lo que los demás hacen y qué puedo esperar, digamos, qué pueden esperar los otros de mí, sino que incorporan un elemento más, que es que esta interacción, esta forma de pensar cómo los demás actúan y cómo yo actúo, cómo los demás piensan de mí que actúo, genera razones particulares que, digamos, hacen que yo guíe mi conducta de acuerdo a esa convención. Bueno, no me quiero centrar en detalles acerca de los elementos que tiene una tesis convencionalista, podemos discutir después eso, pero me parece que voy a dar por hecho, sí, que estas son tesis que asumen el convencionalismo de Lewis y después sí, pasado por muchas críticas por Marmol, por Maribel Narváez, por muchas, digamos, ha pasado por muchas críticas para construir una tesis que asume esto, que no tiene compromisos distintos a los de Lewis, pero que esa es su inspiración. Bueno, entonces la cuestión es que de esto, cuando vamos, este tipo de hechos puede configurarse, desde este tipo de hechos, el convencionalismo piensa que puede explicarse cómo funciona una regla de reconocimiento y por ende cómo funciona la unidad de un sistema jurídico, como yo les he explicado. Y aquí está, digamos, lo que Vilajosana señala en qué consiste el punto de vista interno, que es la tercera cita. Dice: el punto de vista interno puede ser traducido en términos de hechos convencionales, ¿sí?, como estaban citados antes, de tal modo que el enunciado: en la sociedad S existe la regla de reconocimiento R, se podría analizar así. La mayoría de los juristas de la sociedad S usa los criterios C1, C2, CN, los criterios CN, que forman la regla de reconocimiento de S cada vez que tiene que identificar el derecho de S. Luego, la mayoría de los juristas de S cree que 1, la creencia de que se da 1 constituye una razón para usar esos criterios en esas circunstancias. Y por último, hay un conocimiento común entre la mayoría de los juristas de lo que se dice en las anteriores cláusulas. Si vemos lo que hacen estos 4 puntos, es básicamente aplicar la idea de convención, como la idea de hecho convencional como estaba antes, a la utilización de criterios de identificación de normas jurídicas, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la idea, ¿sí? Los miembros de una sociedad utilizan ciertos criterios y una razón para hacerlo, ¿sí?, es que creen que los demás también lo hacen y así sucesivamente se va reproduciendo que la aplicación del derecho se utilice en criterios comunes. Ahora, bueno, con este material es con el que me quiero enfrentar. Yo creo que, esto es lo que voy a defender, que esta tesis por lo menos falla en tratar de dar cuenta de el segundo de los puntos que está como condición de que existe una regla de reconocimiento, que es que, digamos, las actitudes que tienen los miembros de esta comunidad es una actitud normativa, son actitudes normativas, no solo una, son muchas actitudes normativas, en términos de pensar, de que ellos piensan no solamente que hay criterios de identificación de normas que me permiten ver cuando, digamos, una acción de una persona satisface estos criterios, sino que además yo creo que estos criterios deben ser utilizados de cierta manera y no solamente creo que puedo identificar aplicación correcta e incorrecta, sino que creo que deben realizarse de una manera y no de otra, ¿sí?
Uno podría decir, acá la distinción se utiliza en general entre una normatividad débil y una fuerte. Yo creo que la que está presente en la regla de reconocimiento y en la práctica jurídica es más fuerte que la que un convencionalista podría decir. De hecho, si uno ve la definición de Vilajosana, uno puede ver que casi todas las actitudes de las que está hablando, si no todas, son, excepto por la palabra razón, que no es una actitud, pero que incorpora el elemento normativo ahí, casi todas son, podríamos llamar, epistémicas. Tienen que ver con creencias acerca de las creencias de otros, creencias acerca de una regularidad, ¿sí? Y luego, al final, otro concepto epistémico importante, el conocimiento común. ¿Sí? Un conocimiento común de que esto es así. Bueno, precisamente, si nos ponemos a pensar, el ataque que hace Dworkin, pero que no solo lo hace Dworkin, también Bruno Celano, posteriormente al convencionalismo, incluso en la versión, digamos, de caricatura que tiene Dworkin, pero también la más refinada que tiene Celano más adelante, es que hay un elemento normativo, pareciera ser la práctica jurídica, que falta cuando asumimos esta perspectiva. Como dije, yo creo que el argumento de Dworkin, por la forma en que Dworkin presenta al enemigo y todo eso, no es tan fuerte, pero la de Celano es distinta, porque Celano asume esto, ¿cierto? Y dice algo más fuerte que lo que yo quiero decir, que es que en realidad no hay nada de normativo en este tipo de prácticas, digamos. No se puede derivar, digamos, de todo este tipo de descripción de eventos algo normativo. Yo diría que sí, esto también es pacífico, porque ya desde la teoría de Lewis el elemento normativo está en la idea de razón. Funciona con racionalidad estratégica, que tiene su normatividad y que por ende la normatividad con la que yo trabajo es esa. Los individuos trabajan con un tipo de normatividad, ¿sí? Por eso no es tanto para mí el problema de que haya normatividad en ese sentido, sino que creo que es muy débil para dar cuenta de lo que realmente ocurre. Entonces, creo que este problema que tiene de dar cuenta del elemento prescriptivo, normativo, se puede ver se puede dividir en dos cuestiones que ya he dicho, pero para dejarlas establecidas. Por un lado, nosotros pensamos que los estándares con los que identificamos normas y, por ende, las normas con las que trabajamos para resolver litigios son obligatorias, no simplemente son criterios de identificación en términos de que yo puedo, como les dije, no solamente es débil, sino que es fuerte la normatividad. Y esto tiene que ver con un segundo elemento, que es precisamente las actitudes que tienen los participantes de la práctica respecto de cómo se resuelven los problemas y cómo se resuelven los problemas conforme a derecho. Entonces, uno puede ver en la literatura un primer intento de resolver el problema de este elemento normativo que deberían tener estos hechos convencionales. Bueno, además uno es dar cuenta de lo que dije de que como las convenciones crean sus propias razones, crean sus propias expectativas, ya yo empiezo a guiar mi conducta según eso. Me parece que esto es muy débil todavía, ese es mi primer problema. ¿Sí? Yo creo que si uno aquí puede tomar la idea de Hart de regla social y decir que la regla de reconocimiento es de ese tipo de regla. Es decir, la actitud que tienen unas personas hacia el comportamiento de los otros en este caso es una actitud crítico-reflexiva, que permite crítica y los elementos que sí, son comúnmente conocidos, crítica no criticable, ¿sí? De la teoría de Hart. Entonces, si esto es así, y hay este tipo de obligatoriedad, y de aquí surgen los deberes, uno puede buscar en teorías que son, si uno quiere ver el convencionalismo en un sentido muy amplio, puede incorporarlas, como las de Margaret Gilbert o Bradman, ¿sí? Puede incorporar el intento de explicar cómo se generan las obligaciones dentro de estas prácticas. Entonces, Bradman en realidad dice que, por lo menos los textos que yo he leído, dice que en realidad no puede explicarlo y que hay que buscar razones fuera de, digamos, los planes compartidos. Cuando tenemos este tipo de intenciones compartidas, nosotros en realidad no tenemos este tipo de obligaciones, sino que tenemos que buscar razones fuera y las incorporamos, y esas son las razones que nos permiten tener obligaciones. Entonces, Bradman en este sentido él entiende que
la práctica misma no es suficiente. Gilbert no cree eso. Ella cree que sí se puede dar cuenta de esto, y esto lo he estado trabajando hace tiempo, sacó un libro hace unos meses precisamente sobre este tema. Y ella piensa que utiliza otra mirada, que es la de los compromisos conjuntos. ¿Sí? Y para eso ella lo que hace es decir, digamos, cómo compara qué significa asumir un compromiso con uno mismo, que tiene ciertas características como que uno puede cancelarlo cuando quiere, cambiando de opinión. Entonces, lo que ocurre es que es algo que uno, digamos, en un sentido puede desechar o no, y uno es dueño de llevar a cabo, lo que es distinto a cuando yo genero un compromiso con otra persona. Cuando genero compromisos con otra persona, pareciera ser, ella lo que dice es que asumo un compromiso con un nosotros, en el cual yo ya no me siento simplemente comprometido conmigo, sino con un nosotros que genera el compromiso. Y eso hace que, estoy pasando muy rápido por algo muy detallado, por eso después podemos discutirlo. De esto se sigue que las personas que pertenecen que están dentro de este compromiso compartido, conjunto, perdón, podrían, por un lado están habilitadas para esperar que los otros hagan lo que están comprometidos y por ende tienen un derecho, la ley habla como un derecho, que genera en el otro una obligación de cumplir con todas las cosas necesarias para llevar a cabo el compromiso. Y ella dice, con esto yo puedo explicar lo que es una obligación en general, en el mundo social, y hasta el derecho, hasta la obligación política, va avanzando. ¿Sí? Me parece a mí que esta solución, acá hay una solución, digamos. O sea, tenemos una forma de ver cómo en un tipo de práctica que tenemos que incorporar algunos elementos, ¿cierto? Que es convencional, por lo menos pareciera ser un hecho convencional, podemos explicar que existen obligaciones fuertes ahora, así que los demás tienen derechos para reclamármelas, etc. A mí me parece que esto convierte para poder explicar esto, se convierte en un tipo de lo que exigimos de los agentes, se vuelve algo demasiado denso en este caso. Es mucha la exigencia que se le da a los agentes cuando lo queremos traducir en la práctica jurídica. Porque básicamente lo que está diciendo, y yo creo que este tipo de teoría es más cercana a la de Shapiro en Legality que la de Bradman en este sentido, porque él tiene esta idea de que cuando yo me incorporo en un plan, en el derecho como un plan, tengo actitudes y tengo conocimiento tanto del plan como de más o menos el rol que tienen los demás en el plan y digamos, esto también en un sentido, el participar en este plan hace que yo pueda exigirles cosas y los demás pueden exigirme cosas a mí. Me parece a mí que es muy denso, es muy complejo pensar que, a no ser en muy pequeños casos dentro de la comunidad jurídica, pensar que las personas funcionan así y que el derecho está funcionando así. Que me parece que la idea de aceptación, que digamos, es la que está en juego tal vez en este punto, debe verse en un término mucho más débil. En realidad, muchas veces cuando se está resolviendo un caso, no es fácil y tal vez no es justo reconstruir el razonamiento de los miembros de la comunidad que están resolviendo este caso, como pensando en el rol que ellos cumplen, el tipo de compromiso que se tiene con los demás y por ende, por ese tipo de compromiso actúa de una manera u otra. ¿Sí? Digo reconstruir porque evidentemente estos autores no están pidiendo que la gente sea consciente todo el tiempo de esto, sino que es una forma de reconstruir su actual. Entonces, ese es, digamos, el primer gran problema. Y el segundo problema, con el que me permite pasar a lo que yo creo que puede ser una salida distinta, es pensar en un caso, yo le puse un juez rebelde, es un caso bastante común, dentro de nuestras discusiones, pensar en alguien que cuando actúa para resolver un caso, o un litigante cuando actúa para presentar la solución a un caso en el derecho, lo que hace es, digamos, actuar en contra de lo que usualmente la gente hace, conscientemente o a veces inconscientemente. En el caso que a nosotros nos importa es lo que estás actuando conscientemente o inconscientemente en contra, es los criterios de identificación de normas, el C1, C2, C3 que están en el texto, en la cita de Vilajosana. ¿Qué pasa con este? Que en este juez, este es un juez que, digamos,
está más o menos consciente de que hay una regularidad, la condición primera, ¿cierto? Pero cree que debe hacerse las cosas de otra manera y actúa conscientemente en contra, o a veces inconscientemente, por eso no es tan importante que sea consciente. El tema es que para el convencionalismo, ¿sí? Por ejemplo, este tema lo trabaja Maribel Narváez en su libro, le da varias páginas. Pareciera ser que hay como dos soluciones. Una es decir, este juez está equivocado o todos los demás están equivocados. ¿Ya? Si decimos que todos los demás están equivocados, pareciera ser que decimos no hay una convención, porque se supone que sí, hay un patrón de regularidad contra el cual esta persona se enfrenta, y no tiene mucho sentido decir eso, perdemos la idea de la convención, ¿sí? Pero la consecuencia de decir que él está equivocado es decir, él no participa de la convención, no participa, pero en un sentido fuerte, en un sentido de que no entiende lo que dice ella, lo que es identificar derecho. Esa es como la consecuencia. Y a mí me parece que la consecuencia es muy fuerte pensando en que este tipo de juez existe, este tipo de litigante existe, y uno diría, es en algún sentido una jugada legítima dentro del contexto jurídico, puede tener suerte o no, ¿cierto? Pero una jugada legítima el comportarse de esta manera. De hecho, hay litigio estratégico, hay jueces activistas, bueno, todas estas cosas tienen un sentido en nuestro debate, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ver es cómo darle sentido con ciertos elementos. Y aquí viene actitudes normativas, contextualismo. ¿Sí? Entonces, acá están estos dos problemas, ¿cierto? Cómo explicar que se generan obligaciones dentro. Está esta respuesta que me parece muy densa, muy fuerte o muy débil. Y por otro lado tenemos estos jueces que o están fuera o no hay convención. ¿Sí? Todo eso me parece todavía no muy satisfactorio. Entonces, el punto de vista, el partida que yo quiero desarrollar tiene que ver de nuevo con cómo explicar, con esa intuición convencionalista me parece correcta, cómo explicar estas regularidades, cómo explicar estos patrones de conducta y las interacciones en el contexto jurídico desde qué es lo que hacen las personas cuando interactúan entre sí en este contexto. Eso me parece que está muy bien. Pero tomo como punto de partida un punto de partida que asume desde un comienzo que este tipo de interacciones no son necesariamente pacíficas y digamos, particularmente en el derecho, ¿sí? Y lo que está muchas veces en juego no es algo, digamos, no hay un acuerdo claro acerca de él, ¿sí? En cualquier sentido. ¿Cómo funciona esto? El punto de partida, puse en el texto como ir el derecho desde más abajo aún, como ir incluso un poco más antes, ¿sí? Y tomo como punto de partida la tesis del reconocimiento que trabaja Hegel en la fenomenología del espíritu y Fichte previamente. De hecho, más Fichte hay mucho en mi argumento, que ha sido rescatado por muchos autores en la filosofía analítica en las últimas décadas. ¿Sí? Bueno, Brandon, Pippin, el mismo Darwin también ha trabajado teoría del reconocimiento, que asume como punto de partida no necesariamente lo que yo pienso que el otro piensa y me comporto así solo porque pienso lo que el otro piensa, que es ese tipo de racionalidad estratégica que está en las convenciones, sino la idea de una interpelación que una persona hacia otra. Entonces, la idea de que pareciera ser que la comunidad se genera por medio de demandar cosas, asumir compromisos con los demás, reprocharles cosas, etc. Como que pareciera ser que el punto de partida es este. El argumento dice que básicamente que nosotros somos agentes que reconocemos a otros, pero que nosotros nos constituimos como agentes cuando también somos reconocidos por el otro. Por ejemplo, reconocer que una persona tiene ciertas capacidades epistémicas supone, por ejemplo, reconocer que cuando tiene hambre va a buscar el alimento y nosotros decimos, bueno, esa persona le atribuimos cierta intencionalidad que va a buscar el alimento y luego nosotros cuando le reconocemos autoridad en ese punto, decimos eso es alimento y por ende yo estaría dispuesto tal vez a alimentarme con eso. ¿Sí? Le atribuyo a él ciertas capacidades, en este caso epistémicas, en este caso también vinculadas a cierto tipo de racionalidad estratégica de cómo satisfacer esa necesidad.
Pero el punto importante en el caso del reconocimiento para una teoría social es que cuando yo al otro no solamente reconozco este tipo de características, sino que también su capacidad de reconocerme a mí como tal. Y en este punto surgiría un mundo que tiene que ver con atribuirnos ciertos estatus y unos a otros, que son los que la teoría de Brandon ya está bastante, digamos, ya bastante conocida, ¿cierto? Donde están los estatus de ser responsable, de asumir compromisos, de tener autoridad. Si ustedes se fijan, estos conceptos en este contexto son súper débiles en el sentido de que sirven para conversar, sirven para atribuir cualquier tipo de capacidad a otros, etc. Entonces por eso hay que, digamos, seguir avanzando e ir a qué es lo que pasa en el derecho. Y lo que yo creo que lo que uno podría decir acá en el derecho, lo que ocurre en la práctica jurídica es que nosotros adoptamos hacia los otros actitudes normativas. Y aquí las actitudes normativas son, básicamente yo estaba pensando en las vinculadas con las que tienen que ver con el uso de normas. ¿Sí? Usualmente, ¿para qué utilizamos normas? ¿Cierto? Es guiar la conducta, reclamar cosas a los otros y también evaluarlos según su desempeño. Entonces, estas actitudes que están en el reconocimiento básico se pueden transportar al ámbito moral. Y acá, de hecho, es algo que ha hecho Darwell. Darwell ha hecho esto. ¿Sí? Me parece que lo ha hecho de una manera muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué pienso en él? Porque él recalca dos cosas. El primero, la idea de que un nosotros se constituye a partir de un yo y un tú. ¿Sí? No solamente de un yo pensando como en un tú hipotético, sino en uno en el cual hay una interpelación de una persona a otra, y este es el punto de la razón de segunda persona, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene una razón de segunda persona? Tiene que va dirigida a la voluntad de otra persona. ¿Sí? Entonces, la forma en que yo me comporto con los demás es dirigiéndome a su voluntad, dirigiéndome a lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo tiene que comportarse conmigo, etc. Si ustedes se fijan, uno podría pensar que es un matiz, pero inmediatamente empieza a cambiar el tipo de argumento, porque yo ya no estoy pensando en una racionalidad estratégica que está pensando que genera expectativas acerca de los demás después de reconocer un patrón, sino que dentro de este patrón lo que yo hago es tomar posición y proponer cosas a los demás. Y aquí es donde se empieza recién a surgir la posibilidad de tratarnos en común. Ahora, creo que esto es clave para entender el derecho, porque usualmente así actuamos nosotros. Si nosotros demandamos cosas de los otros ante esas demandas, usamos la palabra demanda, de hecho la contestan, y la contestan ¿cómo? Puede ser rechazándola o acogiéndola, ¿sí? Y lo mismo hacen las autoridades a las cuales nosotros les pedimos que hagan esto. Entonces creo que ese tipo de comportamiento es el con el cual deberíamos partir. Luego, hay un tercer punto acá, en este punto de partida desde el reconocimiento. O sea, el primero es adoptar actitudes normativas, el segundo es que estas actitudes normativas cómo funcionan, ¿cierto? Hacia la voluntad de otra persona, y tienen que ver en particular, hay muchas más, pero tienen que ver con exigir a los demás cosas, reclamarles cosas, los demás los pueden aceptar, tomarlas o dejarlas. Y el tercer punto es que esto se da en un trasfondo social, lo que Honneth denomina las instituciones del reconocimiento, que también las trabajó mucho Wittgenstein, bajo la idea de que para que tenga sentido este tipo de interacciones hay mucho supuesto debajo del cual no somos conscientes y que de a poco nosotros podemos ir desenterrando, pero que siempre, digamos, en cada cosa que decimos hay muchos supuestos detrás. Me parece que esto es muy importante para el derecho, porque muchas veces las cosas que estamos de acuerdo del derecho son cuestiones que uno podría denominar ideológicas, de las cuales no somos conscientes. ¿Sí? Este tipo de trasfondo se va reproduciendo y se va generando también por medio de técnicas de coerción sobre las personas, por medio de la educación, por medio también de las características miméticas que tienen los seres humanos, etc. Entonces, yo aquí, por ejemplo, estoy pensando en qué elemento estoy pensando. Por ejemplo, en la forma en que se construyen las identidades de género y sexuales, como las piensa Judith Butler, por ejemplo. ¿Sí? O como Miranda Flicker habla de la injusticia epistémica, por ejemplo. ¿Sí? En el sentido de que son cuestiones que distribuyen la forma en que nos tratamos unos a otros, pero de los cuales estamos muy poco conscientes y se reproducen a lo largo. ¿Sí?
Entonces, ese sería la base sobre la cual trabaja. Nosotros, de luego, nos tratamos unos a otros proponiendo cosas, proponiendo ciertas cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es digamos, lo que yo creo que es importante de este punto de partida? Es que lo que toma en cuenta es esto, la idea de que podemos estar en pugna con otros y nosotros nos exigimos cosas dentro de este contexto. Bueno, luego el contextualismo. Esa es actitudes normativas, el contextualismo. El contextualismo en la propuesta cumple el rol de permitir ver cómo se genera estos estándares, ¿sí? Y yo estoy tomando un tipo de contextualismo que se llama discursivo, que Alex Silk ha estado desarrollando, me parece muy interesante, que se está trabajando en metaética, contextualismo en metaética se está trabajando también, donde la forma en que se definen los compromisos que asumimos son, digamos, se definen en el contexto, el cual es un contexto que precisamente se va en algún sentido reproduciendo, negociando por los mismos agentes en el momento específico. Entonces, cuando yo, por ejemplo, propongo que digo cualquier tipo de afirmación, pero en este caso cuando propongo cómo las cosas deben ser, por el hecho de yo decir cómo las cosas deben ser, ya estoy generando el contexto, el posible contexto que lo satisface, el cual va a depender en cierto sentido de las reacciones de los demás. De hecho, me parece voy a citar una parte del texto de Silk que dice: actuando de un modo que solo es apropiado en cuanto el contexto sea de cierta manera, uno puede implícitamente proponer que el contexto es de tal manera, ¿sí? Por ejemplo, en el caso jurídico, cuando yo digo que este problema se tiene que resolver de esta forma porque estas normas dicen esto, yo estoy en un punto proponiendo cómo es el contexto jurídico, cuáles son las normas relevantes y, por ende, cómo tiene que resolverse este caso y todos los casos parecidos. Básicamente esa es la idea que hay detrás. Entonces, pero hay un elemento que es importante, que esto lo hago, por una parte, viendo todos los casos, en algún sentido los casos que conozco y de los cuales puedo dar cuenta por este patrón que generalmente identifico, ante el cual, digamos, tomo posición. Puede ser que yo sea ignorante que esté tomando posición, pero en general es o lo acepto o, digamos, propongo uno distinto. Entonces, eso, digamos, esos son los elementos con los que quiero partir. Ahora, ¿cómo esto redunda en el punto de vista interno y en cómo se identifican normas y cómo se generaría una regla de reconocimiento? Bueno, si ustedes, vuelvo a la definición de Damiano Canales, ¿sí? En la primera condición, como les dije, es más o menos pacífica, ¿cierto? Hay un patrón que todos más o menos identificamos, consciente o inconscientemente, pero yo he llamado mucha atención acerca de que la forma en que nosotros actuamos en el contexto jurídico es una forma no tanto como los hechos convencionales lo proponían, sino más bien una forma en la cual yo propongo cómo las cosas deben ser, y cuando hago eso estoy no solamente resolviendo este caso, sino que también diciendo cómo las cosas en general deben ser para que tenga sentido lo que digo. Los demás pueden tomarlo o no, ¿sí? Dentro de este trasfondo. Entonces acá yo creo que vale la pena tomar en cuenta, no está en el título, pero las teorías expresivistas con las que también estaba hablando Pablo, acerca de cómo funcionan estos juicios, ¿sí? Particularmente las de Guibert y también Kevin To. Hay muchas discrepancias, detalles, pero en términos generales yo creo que hay una cosa muy interesante, que es que cuando yo digo este tipo de enunciados, que en este caso son, digamos, enunciados jurídicos, estoy proponiendo, digamos, la solución a algún caso, pero al mismo tiempo estoy comprometiéndome con una norma, un sistema de normas que, digamos, le dan sentido a este enunciado. Perfecto. Y esto es precisamente lo que el trabajo de todo ha tratado de llevar al derecho como de una manera más o menos sistemática, diciendo qué es lo que está supuesto cuando yo genero un enunciado interno, ¿sí? Y usualmente lo que está supuesto, por lo menos, yo creo que para mí en este punto no es tan importante, por lo menos es que este caso tiene que ser resuelto porque hay una norma que, digamos, que lo avala, y esta norma está sustentada en ciertas fuentes del derecho, que precisamente, o en ciertos criterios de identificación de normas, que serían precisamente los que conforman a la regla de reconocimiento. Ahora, ¿qué me parece importante aquí?
Me parece que cuando hablamos de esto de identificar estos criterios, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando vemos casos o cuando vemos sentencias de distintos tribunales en una misma comunidad, tal vez en el mismo día, se pueden estar utilizando consciente o inconscientemente, cuando nosotros vemos qué es lo que está supuesto en estos enunciados, distintas reglas de reconocimiento. Por eso este tipo de juez activista o el tipo de juez, o el juez rebelde o el litigante, digamos, estratégico, no es tan extraño e incluso puede ser más común de lo que creemos. Entonces, si nosotros vemos que lo que hacemos cada vez que nosotros hacemos una demanda, etcétera, es proponer, digamos, cómo es la solución, a partir de la solución de este caso, nosotros podemos identificar también identificamos normas y por ende tenemos criterios de identificación de normas dentro de una comunidad, nosotros podemos ver que es probable que no haya este acuerdo acerca de los criterios que creen los convencionalistas que tenemos. ¿Sí? Y de hecho puede que, digamos, sea mucho menos estable el contenido de una regla de reconocimiento que lo que nosotros creemos. Yo creo, a mí mi sensación es que es así. ¿Sí? Lo que sí es más estable, obviamente, es este trasfondo, sí que es mucho más fuerte que de lo que podemos discutir en un caso concreto. Y tal vez el único, digamos, pero sí tenemos un requisito que yo diría que es un supuesto pragmático del debate jurídico, que es que debe actuarse conforme a derecho. Por ende, y debe resolverse los casos con argumentos jurídicos. La gran pregunta después, ¿qué significa eso? Eso es parte, digamos, de lo que yo a veces propongo consciente o inconscientemente al momento de debatir. Entonces, uno podría decir que en cada caso jurídico está todo el sistema en algún sentido, a pesar de que a veces el acuerdo es claro y no se discute, pero a veces ni siquiera las partes saben que tal vez están tomando otros tipos de fuentes o discutiendo así. Por la importancia, digamos, por todos los supuestos que hay detrás, usualmente no se discute esto, pero en el sentido explícitamente jueces rebeldes no hay todo el día, ni litigio estratégico todo el día, pero básicamente, digamos, yo creo que es algo que está presente, sí, a pesar de que no se discute explícitamente. Entonces, básicamente, lo que yo quisiera hacer es eso, ¿sí? con lo que estoy diciendo, que cuando uno cambia la perspectiva y toma estos elementos, yo creo que muestra que no es tan pacífico estos criterios, no están tan supuestos, no los puedo suponer tan fácilmente, y la línea de acuerdo se va corriendo a algo un poco más afuera de lo que nosotros nos gusta ver como el derecho, así que tiene que ver con cuestiones políticas, ideológicas, de cómo nos distribuimos, digamos, cómo distribuimos el sistema policial de distintas maneras. Y como termina el texto diciendo que, usando una distinción que usan mucho los convencionalistas entre convención y convicción, diciendo que la convicción no tiene lugar, en el sentido de que hay que tener en cuenta que son cosas súper distintas, y que no puede vivir una convención en base a las convicciones de las personas. Y yo digo que lo que quiero decir es que hay que incorporar algo de convicción en el derecho y en realidad hay que sumar las dos cosas para poder dar cuenta bien de lo que supone este tipo de práctica. Eso, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Diego, tu tiempo. Bueno, gracias. Gracias, Eva. Gracias, Caro. Estoy muy agradecido por la posibilidad de participar acá y en particular de discutir el texto de Sebastián. Es un texto que me ha parecido muy ambicioso, muy bueno, muy profundo y con muchísimas cosas. Muchas de ellas exceden con mucho a lo que yo podría decir. Sobre todo hay una base ahí filosófica que me excede en particular. Así que me centraré en la que considero es la noción central, que quizás viene de esta base filosófica más profunda, pero que es traída sobre todo por Darwin. ¿Sí? Me voy a centrar en la noción esta de actitud normativa, en la perspectiva de segunda persona, digamos. Creo que, decía, el texto es muy bueno. Voy a plantear algunas dudas que pueden ser entendidas de dos maneras, así como problemas que veo que el texto presenta internamente, digamos, como problemas a resolver, o bien como dudas genuinas sobre cosas que requieren aclaración. Digo esto porque quizás lo que yo presento como problemas se deba solo a una falta mía de comprensión. ¿Sí? O sea, es una de dos, o pedido de aclaración o pedidos de argumentos para resolver estas cosas. Voy a separar la exposición en
3 bloques, digamos, y una pequeña conclusión. El primero apunta a una cosa, quizás el más explícito en términos de pedido de aclaración, es que yo veo una especie de oscilación en el texto con respecto a cuál es tu interés primordial. Vos, en el título mismo decís, lo que me interesa resolver es el problema de la unidad de los sistemas jurídicos, y pareciera que hay un interés por ver cómo damos cuenta de la identificación de las normas que pertenecen a un sistema y la identificación de los deberes que un sistema nos impone. Cuando hablas de eficacia, esto queda más o menos claro, sobre todo por esta noción más pretenciosa de eficacia, que decís no hay que mirar solo al cumplimiento de ciertos deberes por los operadores jurídicos, sino por parte de toda la ciudadanía. Y este es uno de los problemas, el que parece ser el central al inicio, pero después hay como una especie de giro, y el problema central parece pasar a ser en muchos momentos el de la normatividad del derecho. Haya o no criterios, digamos, sea lo que significa que existe una regla de reconocimiento, el problema parece pasar a ser por qué es una genuina norma o por qué nos proporciona razones para la acción, etc. Y esto se ve sobre todo en las críticas al convencionalismo. Quizás esta ambivalencia esté justificada en algún sentido, quizás se deba a esta ambigüedad de las tesis convencionalistas. Vallon sobre todo ha dicho expresamente que el convencionalismo puede ser entendido de estas dos maneras. Federico Arena también ha insistido que en el sentido de que se puede usar como tesis para dar cuenta de la normatividad o como tesis para explicar qué es una regla de reconocimiento independientemente de que uno crea que genera o no razones para la acción. Y quizás, decía, esté justificada esta oscilación porque quizás haya una intersección entre estas dos cosas. Bueno, en este caso yo creo entonces que sería bueno quizás una explicitación sobre cuál es el foco central del trabajo y eventualmente si es una de estas dos cosas o si es una intersección entre ambas, que podría perfectamente serlo. Y este es el primer comentario. El segundo comentario tiene que ver con cómo se presenta al convencionalismo y cómo se lo critica. Así con estas son cuestiones que quizás se deban solamente al modo de presentación en el texto de esto. De hecho, cuando ibas exponiendo, has aclarado cosas que yo de todas maneras las preguntaré, porque ya tenía pensado preguntarlas. Las preguntaré quizás para pedido de mayor aclaración. Pero algunas creo que han quedado, que durante la exposición oral han surgido más claramente qué es lo que pensás. La primera tiene que ver con esta idea de que el convencionalismo, en esta tesis que presentás como la tesis estándar o canónica actual, se reduce a cuestiones meramente epistémicas. Esa es una de las cosas que quizás has aclarado ahora. Decís, bueno, está la palabra razón en la presentación, pero cuando lo presentás en el texto parece que aun cuando aparezca la palabra razón ahí entre una de las condiciones de convencionalidad, esto signifique que quienes participan en la práctica convencional creen que la práctica es una razón. No, la tesis como la presentás por escrito, e incluso la cita a Ramírez Vilajosana, dice, hay una convergencia de conducta, hay una práctica y esa práctica es una razón. Eso no es una atribución de creencias, sino que es como un enunciado de primer orden, digamos. Se comprometen con la tesis normativa convencionalista. Entonces, acá, al menos en términos de presentación, creo que hace falta, no sé si una moderación del rechazo del convencionalismo como una tesis apta para dar cuenta de la normatividad. Vos decís, hace falta una normatividad más fuerte porque las reglas de reconocimiento jurídicas imponen deberes. Este es mi segundo punto. Yo tengo una intuición muy parecida. En muchas de tus intuiciones tengo, ya lo hemos hablado antes, pero lo hago explícito, tengo intuiciones bastante parecidas en muchas de las tesis de Sebastián. Y esta es una. La regla de reconocimiento es una regla de deber, es una regla prescriptiva. Esto lleva a una discusión que creo que también amerita ser tratada, la mencionás sobre el final en alguna nota, solo a Buligin, pero que amerita ser tratada más explícitamente y que acá hay que dar razones más fuertes, me parece, de por qué uno asume, como Ruiz Manero, por ejemplo, ha defendido esta tesis, de que la regla de reconocimiento jurídica es una regla prescriptiva, impone deberes, hay que actuar de determinada manera. Y no es, como dice Buligin, por ejemplo, o como Guastini también detrás de Buligin ha insistido mucho, una regla meramente conceptual o un criterio meramente conceptual. Entonces esto, segundo punto sobre cómo se presenta a la tesis convencionalista.
El tercer punto vinculado con esto tiene que ver con también mayores argumentos, ¿sí?, para rechazar la suficiencia de esta tesis convencionalista según la cual la convención genera sus propias razones. Yo no creo que eso lleve necesariamente a una racionalidad instrumental o algo por el estilo. Quizás, otra vez, tengo una intuición parecida de que afirmar esto sobre las convenciones es quizás muy liviano, pero también es liviano decir simplemente que es insuficiente. Creo que a mí me gustaría ver un argumento adicional de por qué es insuficiente y de por qué la normatividad jurídica tiene que ser mucho más potente que esto, digamos, al menos en términos explicativos. Porque decías lo que pasa, lo que está pasando es algo más fuerte que eso. Creo que era más o menos así la frase. Bueno, digamos, no sé exactamente por qué. Y estos son los dos problemas, digamos, el problema de la oscilación en cuanto a dónde está el foco de tu interés, y la presentación del convencionalismo son quizás los menos relevantes para mí. ¿Sí? Son estos pedidos de aclaración, como te digo. Lo que sí creo un problema más profundo, que otra vez se puede deber a mi falta de comprensión, es el tercer punto, que se refiere a esta reformulación, este paso atrás, o el derecho desde más atrás, esta reformulación de lo que son las actitudes normativas para enfrentar el problema de los desacuerdos. Acá parece haber una intersección entre los dos problemas que yo mencionaba al principio, ¿no? Porque el problema de los desacuerdos parece afectar esta idea de que hay criterios compartidos, y vos lo abordás o pretendés resolverlo a partir de un cambio de la noción de actitud normativa. ¿Sí? Esta apelación a la perspectiva segunda persona y como profundizar y complejizar la idea de actitudes normativas involucradas en el derecho para dar cuenta de estos problemas. Ahora, yo creo que hay problemas en el modo de solución que a la vez se dividen en tres observaciones. La primera es cómo se distingue la nueva actitud normativa, digamos. Le llamaré perspectiva de segunda persona por cuestiones de facilidad, pero soy consciente de que hay ahí más cosas que las que dice Darwin. Digamos, hay algunas cosas más, estas que tienen que ver sobre todo con el trasfondo de criterios, que trabajás así muy, muy profundamente. Pero ¿cómo se distingue esta nueva actitud normativa, perspectiva de segunda persona, de la vieja actitud normativa que es insuficiente para dar cuenta de esta normatividad más potente, que es la del convencionalismo? Y lo que dices ahí en el trabajo es, bueno, en las actitudes normativas que te interesan, las brandomianas y estas que están informadas por la noción de reconocimiento, hay criterios compartidos, hay un trasfondo que se asume inconscientemente y que en general no es puesto en disputa, sino genera conflictos, pero perfectamente podría serlo, y haces referencia a algunos posibles movimientos políticos cuando ponemos en consideración nuestro trasfondo de cosas compartidas. Es decir, en cambio, la actitud normativa que ha trabajado el convencionalismo, esta que al final se choca con los jueces rebeldes, bueno, muestra que hay criterios que son constantemente discutidos y demás. Esta caracterización a mí me parece insuficiente también, porque me parece que muestra solo una diferencia eventualmente de grado entre las dos cosas. Hay un trasfondo de criterios en los dos casos, en algunos parecen ser más explícitos, pero tampoco queda claro, del todo claro por qué, y ambos pueden ser puestos en discusión, ambos de hecho son puestos en discusión, y solo pareciera que unos más que otros, unos más veces que otros, o quizás de modo más grave, pero esto también, pedido de aclaración porque no se ve claramente. Esta distinción, además, creo que ameritaría una consideración, ser relacionada con la idea de, por un lado, el trasfondo del que hablan quienes hablan de convencionalismo profundo, ¿sí? Que es una idea que no está mencionada en el texto, y creo que de hecho yo diría que tu texto es un texto que apunta al convencionalismo profundo en buena medida, y si no, hay un problema adicional que mencionaré luego. Pero entonces, relacionar esta nueva actitud normativa, digamos, y este modo de distinguirla con lo que dicen los convencionalistas profundos, y también con la noción de aceptación plural de todo. Así que creo que él también ha tratado de profundizar o de complejizar la actitud normativa de aceptación, y cuando habla de aceptación plural hay algo parecido al menos a lo que entiendo que estás insinuando.
Este era el primer problema, decía, relacionado con la cuestión central. El segundo tiene que ver con una objeción de la que hemos hablado en algún momento, que le hace Raz a Darwall, una contestación de Raz a Darwall. Darwall dice que Raz se ha olvidado, y en general la teoría del derecho, la filosofía del derecho se ha olvidado de la perspectiva de segunda persona, que es algo central para dar cuenta de cómo funciona el derecho. Bueno, Raz le dice, digamos, con mucha agilidad, no reconstruiría el argumento de Raz, pero dice, no, estamos hablando de cosas distintas. Lo que quiero dar cuenta, dice Raz, no yo, lo que dice Raz es, quiero dar cuenta de una noción de autoridad completamente distinta a esta. Una autoridad puede querer decir muchas cosas. Yo quiero dar cuenta de la autoridad que se parece a la de los padres sobre los hijos, y lo que hay que explicar es por qué, cuando personas se reclaman entre sí, en segunda persona diría Darwall, por qué cuenta como razones que invoquen cosas dichas por alguien que funcionaría como algo así como un padre, ¿no? Entonces son dos nociones distintas de autoridad. Sobre esto te pregunto si tenés alguna respuesta. Como te decía, compartimos intuiciones y este ha sido un problema que a mí se me ha presentado sobre el que no tengo una respuesta muy clara. Quizás alguna intuición sí, pero bueno, eventualmente se discutirá luego, sobre todo porque me están apurando. Y el último problema es el más grave, o sea, el tercero relacionado con este tercer punto, pero vinculado con lo que he dicho antes, digamos, es una especie de colofón, que es que veo una cierta circularidad en el punto que creo que se transforma en una circularidad viciosa. ¿Cuál es? Dices, bueno, hay constantes desacuerdos en el derecho, hay jueces rebeldes, etcétera, pero aun cuando estos jueces rebeldes resuelvan casos en rebeldía, están aplicando el derecho, y esto lo hace sobre la base de esta nueva actitud normativa. Es decir, tú das cuenta de esto, explicas por qué es derecho a partir de la nueva actitud normativa. Lo que decís es, hay una actitud genérica normativa, que es esta perspectiva de segunda persona, es la misma actitud normativa que da cuenta de muchas de nuestras prácticas morales. Y esta actitud nos permite, expresada en la ciudadanía, nos permite reconocer una regla de reconocimiento cuando se hacen demandas y se reclaman cosas. Pero el contexto será jurídico, y acá entra la noción de contexto, serán demandas jurídicas, el contexto será jurídico en la medida en que esas demandas y esas cosas que la gente se reclama apele a argumentos jurídicos. Y dices, más que eso, deben ser sustentadas en argumentos jurídicos, lo que se traduce en relacionar nuestro reclamo con materiales jurídicos. Estos, a su vez, se vinculan de alguna otra forma con lo que consideramos derecho válido. Y yo digo, puede ser que sí, pero esto, digamos, es como una nueva versión del huevo y la gallina, porque era el problema que queríamos resolver en la entrada. ¿Qué cuenta como argumento jurídico? Para resolver esto, apelas a una noción que me parece muy complicada, que es la de enunciado de reconocimiento como propuesta e invitación, que es la idea esta de To. Bueno, To tiene el problema acá, no creo que sea un problema exclusivamente de tu trabajo, que es, To mismo dice, bueno, sí, pero tienen que ser propuestas jurídicamente admisibles. Si mi punto acá es, o hay un trasfondo que hace que una propuesta sea jurídica o no lo hay. Si lo hay, es un caso de convencionalismo profundo. Si no lo hay, entonces estamos en una especie de anti-arquimedianismo o anti-arquimedismo a la Rapetti jurídico. Si además es verdadera la tesis de la unidad del razonamiento práctico, entonces cada uno de los enunciados de deber jurídico que hagamos, ¿sí?, en la medida en que apele a una propuesta o invitación de este tipo, es un argumento moral de primer orden, un enunciado moral de primer orden. Muchas gracias, nada más.